Y este es el espacio en Hoy es Noticia para Conexión Global y conocer todas las noticias del exterior junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes también a quienes nos acompañan a esta hora. Así es. Bueno, en Estados Unidos ya un juez está viendo cuál es la posibilidad de declarar al gobierno de Donald Trump en desacato a la autoridad. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva investigación? Esto está muy relacionado con lo que vimos a mediados de marzo y que son las imágenes que estamos viendo allí en pantalla, ¿no? Estos vuelos con deportados, más de 250 personas trasladadas desde Estados Unidos hasta El Salvador para ser ingresadas en esta mega cárcel de Nayib Bukele. Y lo que determina aquí este magistrado, James Boasberg, es que básicamente aquí se ignoró deliberadamente la orden de detener esas salidas de los vuelos de deportación que ocurrieron el mes pasado. Todo esto cuando la administración de Trump había invocado, ¿no?, esta ley de enemigos extranjeros que ha sido aplicada en tiempos de guerra. Sin ir más lejos, la última vez fue en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, aquí lo que determina este magistrado es que el tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni apresuradamente. De hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria. Sentenciaba aquí James Boasberg, este magistrado, respecto de esta decisión del gobierno de Donald Trump de todas formas realizar estos vuelos de deportaciones, pese a que en ese momento este magistrado había ordenado incluso de manera verbal que estos aviones debían regresar al espacio aéreo estadounidense. Aquí la Casa Blanca ya ha señalado que van a apelar a esta decisión, que la van a impugnar. En particular, su director de comunicaciones señalaba más temprano: el presidente está totalmente comprometido en garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales dejen de ser una amenaza. Aquí la Casa Blanca de todas formas podría evitar este desacato judicial, pero para eso tiene que tomar dos acciones. Proporcionar las explicaciones a estas acciones, al mismo tiempo cumplir con esta orden original, que es la de no realizar vuelos de deportados, y para eso tiene un plazo hasta el 23 de este mes. Aquí lo que se ha planteado es que el juez va a buscar identificar a las personas que ignoraron esta orden, incluso podría recomendar el procesamiento de los implicados, pero Mati, detrás de esa posibilidad hay que tener en cuenta que esto en rigor es una competencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos y ello responde y reporta directamente a Donald Trump. De todas formas, esta es la primera vez que vemos un avance de la justicia, incluso para considerar a la administración de Donald Trump en desacato judicial, teniendo en cuenta las últimas acciones que han ocurrido en este país. Sí, vamos a ver, claro, porque unas son las Cortes y luego llega la Corte Suprema. Claro, exactamente, pero teniendo en cuenta además que la Corte Suprema tiene una composición favorable a Donald Trump, teniendo en cuenta que de los nueve magistrados, 6 son considerados conservadores, 3 de ellos de hecho fueron nombrados por el propio mandatario en su primer periodo, y claro, ahí le da una cierta ventaja a Pero Donald igual Trump. lo han criticado. Pero exactamente, sí, exactamente, la Corte Suprema de todas formas ha criticado en los fallos más recientes a Donald Trump, y en este caso particular con este magistrado que incluso ha estado dispuesto y ha lanzado allí esa advertencia de que el gobierno de Trump podría ser declarado en desacato judicial. Avanzamos en Conexión Global. Vamos a continuar en Ecuador. Tras las elecciones del pasado fin de semana, la segunda vuelta quedaba por vencedor a Daniel Noboa, quien ha dado una entrevista exclusiva a CNN, a Fernando del Rincón, y allí entregaba varias declaraciones, por ejemplo, respecto de los resultados. Noboa aquí aseguraba que él esperaba ganar, pero que le había sorprendido el margen, ¿no? 12 puntos porcentuales separaban a Noboa de Luisa González. Señalaba aquí el presidente ecuatoriano: no teníamos proyectada esa diferencia. Respecto de la acusación de fraude, sentenciaba Noboa: el resultado está claro, que incluso planteaba que Luisa González se había quedado sola, teniendo en cuenta que figuras de Revolución Ciudadana del partido, ¿no?, de Luisa González incluso habían respaldado por lo demás los resultados, y distanciándose de esta acusación de un supuesto fraude electoral del que por lo demás González no ha entregado mayores detalles o pruebas que puedan sustentar esa acusación. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba el presidente de Ecuador en esta entrevista exclusiva con CNN.
O sea, es penoso que... Se quedó sola, primero hay que hacer la aclaración. Sí, se quedó sola. Han reconocido ya figuras importantes del correísmo y lo han felicitado. Alcaldes, prefectos importantes. Prefectos, claro, por supuesto. Bueno, autoridades electas nos han concedido la victoria, asambleístas también de la Revolución Ciudadana. Claro. Los que siguen diciendo que hubo fraude es Luisa, pues Arauz y Maduro, y hasta ahí nomás. Bueno, lo cierto es que no hay mayores antecedentes que haya proporcionado por lo demás Luisa González, más allá de esta acusación que lanzaba ese día domingo tras conocerse los resultados. 55% de los votos que conseguía Noboa en estas elecciones que lo van a tener en el poder hasta el 2029. En esa misma línea, respecto de Ecuador y las malas o inexistentes relaciones diplomáticas con México, durante esta jornada la presidenta Claudia Sheinbaum se refería precisamente a la posibilidad de que pudiera eventualmente reanudarse esas relaciones, descartándolo completamente de plano. Para entender por qué las relaciones son tan malas entre estos dos países, hay que remontarse a lo que ocurría hace un año atrás, no cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaban a la embajada de México en Quito, y esto para poder detener a quien es, o más bien fue, el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, todo esto en medio de una investigación. Eso llevó a que se generara esta ruptura de las relaciones diplomáticas. México cerraba temporalmente su embajada en Quito, retiraba también allá su personal diplomático, en un caso que por lo demás está siendo actualmente investigado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, e incluso Sheinbaum deslizaba, ¿no?, en estas declaraciones, en estas conferencias diarias que realiza la prensa, que ella estaba apoyando y respaldando la acusación que realizaba Luisa González sobre este supuesto fraude electoral. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba la presidenta de México en relación al país sudamericano. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. Bueno, precisamente la victoria de Noboa y la situación en Ecuador es el tema de esta noche en Conexión en Global Prime, profundizando, analizando también todo lo que ha ocurrido en el país sudamericano a las 10 de la noche, entonces, este día miércoles. Avanzamos en esta revisión internacional en Conexión Global, nos quedamos en nuestra región para hablar de los últimos antecedentes respecto de la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia, ¿no?, quien ha recibido el asilo del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y actualmente está en Brasil, particularmente en Brasilia, según lo que se ha podido conocer en estas últimas horas. Recordemos que la ex primera dama peruana fue condenada a 15 años de cárcel durante esta semana bajo la acusación de haber enfrentado lavado de activos por aportes ilícitos durante la campaña presidencial que lanzó Ollanta Humala en 2006 y también en 2011. Y lo que se ha conocido en estas últimas horas es que ella viajó durante la madrugada tras haber recibido este asilo político de parte del gobierno de Lula da Silva, tras haber además recibido un salvoconducto del gobierno de Dina Boluarte en un viaje que se llevó a cabo a eso de las 12 de la mañana desde la embajada de Brasil en Miraflores, escoltada incluso allí por 2 vehículos del Estado peruano y de agentes de la Policía Nacional. Ella se dirigió hasta el grupo aéreo número 8 para abordar este avión con destino a Brasilia. Todo esto teniendo en cuenta que ayer no estuvo presente en la lectura de la sentencia en su contra y contra el expresidente peruano, alegando problemas de salud. Se conocía por lo demás también que esa podía ser una posibilidad el día de ayer por la tarde. Nos vamos hasta Hong Kong. Hay nuevos efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque este territorio semiautónomo finalmente ha suspendido el servicio postal con Estados Unidos. Es así como el servicio postal va a dejar de manejar paquetes que vayan o provengan de Estados Unidos. Esto en una última medida en represalia a esta guerra comercial declarada entre las principales economías del mundo. Aquí la razón que esgrimen las autoridades de Hong Kong es
es que Estados Unidos había eliminado esta excepción a los artículos menores a $800 que llegaran desde China y de Hong Kong, algo que precisamente en este territorio califican como irrazonable, abusivo, con aranceles además aplicados de la misma manera. Esto a contar del 27 de abril para aquellos paquetes que ingresen o se dirijan desde Estados Unidos a Hong Kong a partir del 27 de abril a paquetes aéreos. ¿Qué significa esto? En simple, que las empresas o los individuos en Hong Kong van a tener que pagar a empresas privadas para poder enviar precisamente estos paquetes. Todo esto en medio de que China ha ordenado a sus aerolíneas no aceptar más entregas de la compañía aérea Boeing, aunque Trump daba allí algunas luces hace algunos días atrás al eximir a los teléfonos y a las computadoras de manera retroactiva, ¿no? La primera exención significativa en medio de esta guerra comercial. Todo esto cuando además lo que se conocía en estas últimas horas es que la Casa Blanca recordaba que algunos productos procedentes de China podrían tener aranceles de hasta el 245%, aunque claro, allí se suman también a las medidas aplicadas durante el primer mandato de Donald Trump, así como también a otras aplicadas durante la gestión de Biden. Continuamos en el Reino Unido con este fallo histórico que se ha conocido durante esta jornada respecto de la definición de mujer y la conclusión que se da a conocer y que lo entrega así la Corte Suprema de esta nación es que la definición legal de una mujer se basa en el sexo biológico y no en el género. Esta es una decisión muy sensible que va a tener consecuencias para las mujeres transgéneros y que impacta por lo demás a Escocia, Inglaterra y Gales. Y claro, el fallo que daba a conocer esta jornada de la Corte Suprema está relacionado con un litigio que se remonta del 2018 entre el gobierno de Escocia y grupos de mujeres para ver cómo se establece el diseño del equilibrio de género en las juntas del sector público. Y aquí lo que se estaban quejando estos grupos es que se estaba incluyendo a personas transgénero dentro de la cuota de esa ley. Y todo esto nace en amplio, se relaciona con una ley que data del 2010 respecto a las protecciones basadas en el género. Aquí lo que se entiende entonces detrás de este fallo es que una persona transgénero con un certificado que la reconoce como mujer no debe ser considerada como tal a efectos de esta ley de igualdad, pero de todas formas señalaban también los magistrados, las personas transgénero están protegidas por la ley. Esto quiere decir que de todas formas se las protege contra la discriminación, pero de todas formas hay temores de que las mujeres transgénero sean vetadas. Activistas también consideran que los derechos de las mujeres transgénero se ven amenazados producto de esta medida, un fallo histórico por lo demás respecto sobre la definición de ser mujer en la ley británica que se da a conocer durante esta jornada. Ya para ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con estas imágenes. Llegan desde California un dramático rescate de una escaladora en un acantilado en el Pacific Crest Trail el pasado día domingo, y con estas imágenes que han sido divulgadas por Riverside Sheriff Aviation, que está encargado por lo demás de este rescate. Esta mujer, Mati, a quien vemos en pantalla, llevaba 1 hora varada en ese lugar del acantilado aferrándose con sus piernas y con sus brazos. Ella, exhausta evidentemente después de todo este tiempo, logra enviar un mensaje de texto al 911 con bastante dificultad, por cierto. La acompañaba un dispositivo de emergencia que permitió dar con su ubicación exacta, y es allí donde llegó este helicóptero para poder rescatarla, ojo, sin arnés, con un, como podrían calificar algunos, un abrazo de oso para poder rescatarla de esta zona. Señalaban que si le instalaban este arnés iba a ser muy difícil que no pudiera ocurrir una tragedia mayor por la instalación precisamente de ese elemento. Afortunadamente la mujer fue rescatada sana y a salva, ¿no? Pero de todas formas esta experiencia la va a marcar seguramente las próximas aventuras que realice, por cierto, como escaladora. O sea, solamente la abrazaron. Exactamente, solamente la abrazaron. De hecho, allí precisamente vemos cuando la dejan en tierra para posteriormente continuar con todo el procedimiento de rigor y poder trasladarla hasta un hospital. No, increíble. Y bueno, la suerte de haber tenido un celular, que el celular tuviera señal, tuviera batería, que ella en esas condiciones pudiera además haberlo podido utilizar. Sí, de hecho vemos ahí precisamente las imágenes, la pendiente, ¿no?, detrás de este acantilado. No hay mayores detalles. Era una vertical. De todas formas, una vertical. No hay mayores detalles sobre cómo esta mujer quedó allí, pero afortunadamente pudo ser rescatada con vida, Mati. Bien, bueno,
Tremenda suerte. Nos alegramos, por cierto, de terminar con una imagen así. Me transpiran las manos de pensar en lo que... Muchísimas gracias, Isel, y reiteramos la invitación para esta noche en Conexión Global Prime. Muchas gracias, y nosotros llegamos también al final de Hoy es Noticia con esta imagen de Santiago ya oscuro absolutamente, 7 de la tarde con 28 minutos prácticamente, y nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta mañana.